Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por estar en esta transmisión que realizamos del Seminario Aspectos Legales en Medicina. Esta ocasión tenemos una invitada especial, la doctora Judith Dávila Rodríguez. Ella es médico anatomopatólogo por la Universidad de Guadalajara y actualmente es la jefa del Servicio de Anatomía Patológica de ese hospital, del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Hoy nos acompaña con una plática extraordinaria que nos hablará del manejo de cadáver, especímenes histopatológicos de pacientes en COVID-19. Igualmente, mi agradecimiento al Movimiento Yo Soy 17, que hoy, un tema de enlace, no hemos podido conectar con su plataforma. Sin embargo, esta plática quedará grabada en su página de Facebook, así como en la de Medical Legal Center. Y agradecerles todos sus comentarios, están haciendo las respuestas a sus preguntas en el correo atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com. Y sin más preámbulo, los dejo con la doctora, que ya la tenemos en pantalla, la doctora Judith Dávila. Judith Dávila, estamos listos para escucharla. Muchas gracias. Buenas noches, soy la doctora Judith Dávila Rodríguez, soy médico anatomopatólogo egresada de la Universidad de Guadalajara. Actualmente trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Me toca dirigir el servicio de anatomía patológica y en este momento pues vamos a hablar acerca del manejo de cadáveres con sospecha y de COVID y así también con COVID confirmado, de la misma manera cómo manejaremos el transporte seguro, cómo manejaremos su destino final de la forma segura y de acuerdo a normatividad y de igual manera las muestras histopatológicas y citopatológicas que pudieran llegar a mandar a los laboratorios de anatomía patológica. Empezamos ya con esta plática en sí, aunque esto tiene mucho que ver con normatividad, quiero que también vean que esta nueva normatividad ha ido cambiando. Desde finales de enero a la fecha hemos tenido sugerencias de diferentes organismos que son autoridades en cuanto al manejo de especímenes, manejo de cadáveres, y esto puede seguir cambiando. A la fecha y al día de hoy vamos a hablar acerca del siguiente, sobre todo de cómo aquí y ahora en nuestro país cómo van las directrices para el manejo seguro, transporte y disposición final de los cadáveres que presenten una confirmación o sospecha de COVID-19. Ya no hablaré de dónde surgió, creo que lo hemos visto en cada plática, de cómo haber sido el fenómeno fisiopatológico, migratorio, pero vamos a irnos específicamente a cómo vamos a hablar acerca de las directrices para los cadáveres y cómo nosotros vamos a protegernos, cómo vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Todo esto, en cuanto a la ley, pues está fundamentado en la Constitución, las leyes generales de salud, reglamentos de la Ley General de Salud, del control sanitario y disposición de órganos, tejidos y cadáveres en seres humanos, y las normas relacionadas como son la 36, 56 y 55. Aquí es muy importante
comentarles que el manejo tanto de especímenes, el manejo sobre todo de cadáveres, siempre debemos de ir muy ligados al respeto por la dignidad humana en el tratamiento de cadáveres, el respeto a las familias, al respeto a las costumbres de cada país, de cada entidad, y también hemos visto la relación que tiene que ver con los familiares del fallecido, cómo tenemos que nosotros y el personal que trabaja en los hospitales, cómo tenemos que dar desde la noticia, cómo debemos de tomar las precauciones recomendadas para este tipo de patologías. De igual manera, los laboratorios de patología donde haya en las unidades hospitalarias, de no contar con un laboratorio de patología, la unidad hospitalaria debe de contar con un área de resguardo de cadáveres o un descanso. Cada unidad hospitalaria es muy importante que verifique su capacidad y el funcionamiento de su morgue o de su descanso de cadáveres. ¿Para qué? Para que no llegue a pasar lo que muchas veces hemos visto en otros países o incluso lo empezamos a ver en nuestro país. Es muy importante y les voy a compartir la experiencia que nosotros hemos tenido, que también hemos estado trabajando en los hospitales civiles con mucha anticipación, hemos proyectado, hemos verificado y hemos solicitado con tiempo a las autoridades correspondientes nuestra necesidad de ver en qué lugar va a ser, si no contamos en el laboratorio de patología con un lugar propicio para el descanso de los cuerpos, con seguridad para el personal, para los familiares de los pacientes, establecer en qué lugar puede ser en el cual vamos a tener los cadáveres como un tránsito, una disposición intermedia entre que viene del área específica de COVID, de las urgencias o de la terapia intensiva. O incluso que llegara de calle y que fallezca un paciente, hay que establecer muy bien los procedimientos y de esta manera reportar a nuestras autoridades qué es lo que necesitamos y proponer también, de acuerdo a normatividad, lo que sea más conveniente para tener la seguridad para el personal y para los familiares del fallecido. ¿Cuáles van a ser estas directrices? Pues bueno, el manejo seguro, el embalaje del mismo cadáver, asimismo el transporte del lugar donde haya ocurrido la defunción hacia el descanso de anatomía patológica y su disposición final. Todo esto vemos si estamos hablando de una unidad de salud donde en una unidad hospitalaria de segundo o tercer nivel, pues vamos a contar con diferentes pasos para que todo esto esté sistematizado. Y después de haber hecho este proceso, estas instrucciones de trabajo, que cada unidad, cada estado, dependiendo de su misma Ley General de Salud y de las recomendaciones dadas por cada secretario, si es que ya las estableció, y si no, seguir la directriz nacional, que ya hay una directriz nacional acerca del manejo de cadáveres, asimismo como la recomendada por la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, el CDC de Atlanta. Básicamente todas tienen más o menos el mismo manejo. Y podemos empezar, pues, que este tratamiento de los cadáveres, pues vamos a tener los principios de precaución y dignidad humana, como bien lo habíamos dicho, que se deben de cumplir irrestrictamente en todo momento en cuanto a la manipulación del cadáver, sea en esta emergencia o en nuestra rutina diaria de poder dar una atención sobre todo a los deudos.
Número 2, todo el personal que interviene en el manejo de traslado y disposición final de cadáveres deberemos de cumplir primero con la norma de bioseguridad, es decir, nuestro equipo de protección personal. Y más adelante ahorita vamos a ver específicamente cuál es el que nos corresponde, que va a ser realizar el lavado de manos antes de cualquier método que vayamos a seguir dependiendo de si se solicita o no autopsia. Más que nada es el lavado de manos, no se recomienda tanto en este caso el uso de alcohol gel. Y tenemos aquí, vamos a pasar a la siguiente tabla que especifica más lo que les comento, el procedimiento, el manejo del cadáver, tanto en el área de enfermería o de donde ocurrió la muerte. Aquí ustedes pueden observar que siempre, tanto para el manejo, traslado, cuidados mortuorios, esto también lo incluye a las funerarias, si se solicita autopsia, previo su consentimiento, que ahorita vamos a hablar precisamente de eso, pues todos requerimos tener el lavado de manos con la técnica que a lo mejor aquí ya se habrá en pláticas anteriores establecido y que lo dicen bien las guías también de manejo de este tipo de pacientes y también en el manejo de cadáveres. Uso de guantes no estériles, aquí no es necesario que estén estériles. Todas las personas que intervengan en estos procedimientos, como ya lo mencionamos, todos mascarilla quirúrgica, excepto en el caso de que se solicite o que se realice autopsia, ya sea mínimamente invasiva o autopsia completa, aquí sí vamos a requerir la protección personal de la mascarilla N95 o similares. Creo que de esto se habló específicamente del uso de las mascarillas en la charla de ayer la doctora Rossi. La bata impermeable con manga larga, también todo el personal durante todo este procedimiento lo tiene que usar y su protección ocular igual desde el manejo, traslado y cuidados mortuorios. Esta protección ocular puede ser con gogles y también en el caso de la necropsia es con gogles y careta como una protección adicional. Toda vez que la autopsia entraña un riesgo mayor, no solo de los aerosoles que podría producir un paciente tanto en vida, al toser, al estornudar o algún tipo de maniobra, sino que al realizar la autopsia, nosotros ya estamos en contacto directo con cualquier tipo de fusión cavitaria y como no hay muchos estudios de autopsia, pues tenemos que extremar las precauciones a nivel 4, que de eso hablaremos más adelante. Otra plática interesante sería también posterior analizar los hallazgos de autopsia que se han realizado hasta el momento en este tipo de pacientes. Aquí en esta gráfica prácticamente estoy mostrando lo que es un flujograma. Este es el de que al día de hoy está en nuestro servicio, desde el personal de enfermería donde ocurre la muerte hasta que se va a funeraria y la posterior limpieza del lugar. Esto ha ido cambiando porque la normatividad ha cambiado. De hecho, en el día 6 de abril salió aquí en Jalisco una normatividad del secretario de Salud y firmado por el gobernador, en el cual como Jalisco va a manejar los cadáveres. Nosotros ya hicimos nuestra modificación y estamos atentos a seguir las indicaciones que Secretaría de Salud nos da, tanto a nivel federal como en el estado, para seguir irrestrictamente toda esta normatividad y nuestros procesos han ido cambiando. Y como les digo, esto es la información que se tiene al día de hoy, que puede cambiar, sí, conforme vayamos conociendo más la enfermedad. ¿Para qué? Pues para, número 1, protegernos a nosotros y realizar nuestro trabajo conforme a la normatividad también de salud en el trabajo y
para poder después también nosotros, si en lo posible, si es enfermería, vemos que una vez que ocurre el deceso, una vez que ocurre el deceso, permite el acceso a los familiares, restringiendo los más mínimos y los más próximos, sin que exista contacto físico ni con las superficies, para poder identificar a su familiar. Ya que pasó esto en el lugar donde sucedió el deceso, se realiza el taponamiento de orificios con algodón impregnado en hipoclorito de sodio al 0.5% en todos los orificios, como sería nariz, como sería la boca y todos aquellos orificios naturales. Posterior a esto, se envuelve en la misma sábana se amortaja en las sábanas que tenía el paciente, que van a ser también sábanas o tela antifluidos, y se mueve lo menos posible para evitar el contacto con algún fluido o efusión cavitaria que son potencialmente infecciosos. No se deben, aquí en Jalisco, ahora conforme a esta nueva indicación que dio Secretaría de Salud, no debemos de retirar sondas ni vías de drenajes, se deben de ligar las sondas y los tubos para evitar derrames de líquidos, y ya que se amortaja posteriormente, se introduce en una bolsa sanitaria de traslado que reúna las características técnicas sanitarias como cuáles, pues tanto que sean resistentes, biodegradables, que sean impermeables, que son de tipo sudario y que antes de meter el cadáver a la bolsa se rocía con una solución de hipoclorito de sodio al 0.1%, después se mete a una segunda bolsa y otra vez se vuelve el sudario o esta bolsa con esta misma solución de hipoclorito de sodio. Aquí les doy a conocer cuáles son las características de estas bolsas de cadáver. Pues deben de ser impermeables, de polietileno vinil acetato de baja densidad, debe estar reforzado. Pueden tener cremallera lineal o cremallera en forma de U. El tamaño es del tamaño de 250 a 120. Deben de soportar de 100 a 125 kilos. Tienen que tener una vida útil como mínimo de 10 años y no debe de contener cloruros como PVC para no contaminar y ni también en los hornos crematorios. Otra situación que me faltó cuando ocurre el deceso y que enfermería pasa a los familiares a identificar a su familiar, se les da una bolsa, una bata impermeable, un cubrebocas, no mascarilla N95, sí un cubrebocas, se les da un gorro, pasan, no deben de tocar nada, tampoco deben de besar ni tocar al cadáver. Posteriormente, ya que se amortajó y se metió a las dos bolsas de cadáveres que nos piden aquí en Jalisco, Trabajo Social se reúne con los familiares del paciente, avisa o ve, más que nada, sobre todo, los siguientes trámites para dar celeridad a que se dé el pase de salida, toda vez que aquí las recomendaciones que dio Secretaría de Salud es que no debe de pasar más de 8 horas la inhumación o cremación del cadáver, una vez teniendo en cuenta la hora de certificación de la muerte. Para que este trámite sea rápido, entonces se gestiona Trabajo Social, trámites administrativos de la defunción con familiares y servicios funerarios contratados por el familiar del paciente para poder dar el pase de salida. En caso de no haber familiares o no reclamo, previa investigación y búsqueda de familiares por Trabajo Social, esto se gestionará por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En cuanto al entierro, los difuntos con COVID-19 o sospecha de ellos pueden ser enterrados o cremados. Aquí es muy importante que dependiendo de cada estado hay que verificar los requisitos
de cada localidad que pudieran dictar y asimismo cómo podemos, como aquí nos pusieron en el término de hasta 8 horas, hay otros lugares que a lo mejor puede ser más o menos. También sabemos que cuando en este caso, si no hay familiares o muchas veces son pacientes no identificados, el tiempo quizás se alargue más, pero eso es dependiendo de cada localidad. El siguiente paso, una vez que ya se amortajó, que lo identificaron y se identifica bien también como con cualquier cadáver, con su respectiva pulsera de identificación, y la bolsa lleva también la identificación por enfermería con el nombre, registro hospitalario, eh, todo lo que conlleva la identificación y seguridad del paciente, tanto como del cadáver. Después llega a camillería, se traslada el cuerpo al descanso de anatomía patológica o al lugar que la unidad hospitalaria haya designado para tal fin, con el mínimo de personal, solo el necesario para minimizar los riesgos, tanto del personal que trabaja como del lugar por donde pasa. Deberá ser en una camilla sanitizada para pasar y conservarlo así en el depósito mortuorio. Una vez que llega al servicio de anatomía patológica o en su defecto al lugar destinado para tal fin, los ayudantes de autopsia se recibe portando su equipo de protección personal y el personal de patología le proporciona equipo de protección personal a los familiares e informa riesgos y que tomen sus precauciones, toda vez que el proceso para la entrega del cadáver implica también que lo identifiquen de nuevo ahí, en el área en la morgue, en el servicio de anatomía patológica, evitando el mayor riesgo posible, toda vez que ya va a ir amortajado, va a tener los tapones por los sitios habituales, como es nariz, boca, ojos. Se permite el acceso de línea familiar de línea directa, sin establecer contacto físico por un lapso no mayor a 5 minutos, bajo supervisión del personal del servicio de anatomía patológica para identificación, para salida ya del cadáver. Porque hay quien comenta, no, pues si ya lo identificaron donde fue donde ocurrió el deceso, pero cuando a veces los trámites podemos coincidir 2 cadáveres al mismo tiempo. Ustedes han visto y quien ha trabajado en patología, podemos tener a veces 5 cadáveres. Entonces es requisito y por certeza y por proceso de que para salir también se vuelva a identificar el cadáver. Hay quien dice, no, pero hay riesgo. Haciendo la debida protección y tomando todas las precauciones que son necesarias para volver a identificar el cadáver para darle salida. Más cuando quizá tengamos un escenario donde vamos a tener muchos cadáveres en ese sitio. Bueno, continuamos con que va a ser un evento pues adverso, que tenemos que cuidar mucho el trato a los familiares, sobre todo aplicar los principios de sensibilidad cultural, ya que si la familia del paciente desea ver el cuerpo después de su extracción de la sala de aislamiento o su área relacionada a urgencias, donde haya sucedido la muerte, debemos permitir hacerlo. Hay algunas guías que mencionan que no es necesario, que incluso van a poner una foto, o hay quien sugiere poner foto. Aparte de que eso implica a lo mejor gasto,
todos podemos tener, también podemos tener una falla o algún error, una falibilidad normal ante este tipo, no normal, pero sí una falibilidad humana, y es mejor permitir hacerles y ver a su familiar previo a salir, tomando las precauciones en todo momento, estándar y de higiene de manos. Igual se le comenta al familiar que no podrá tocar ni besar a su deudo. Si por algo se solicita la autopsia y se consigue la autorización de la misma, firmando la autorización para realizar autopsia completa o parcial o de mínima invasión, explicándole precisamente también a los familiares de lo que es la autopsia y autorizan realizarla, debe de realizarse con el mínimo de personas para tal fin, que serían el ayudante de autopsias y un patólogo. De esta forma, es importante que siempre se hagan metodológicamente las autopsias, la apertura de cavidades, tratando de disminuir no realizar mucho movimiento del cadáver. Si se va a abrir alguna cavidad, tratando de no hacer aerosoles, si se puede conseguir también las cabinas, esas, igual con las que se intuban, para poder manejar mejor de acrílico, esas cajitas de acrílico, para poder manejar los posibles aerosoles que se generan en la práctica de la autopsia, sobre todo la apertura de cavidades de hueso, de costilla, y se sugiere, las guías mencionan que deben de hacerse lentamente y que lo deben a uno estar observando otra persona para precisamente si tuviéramos algún riesgo mayor, o sea, no salirnos de lo que son los procedimientos. Después de que se realiza la autopsia es muy importante que todo el personal que haya participado en ella, porque no solo es el ayudante, el patólogo y el ayudante cuando se está abriendo cavidades, cuando se saca el bloque, pero posterior a esto también hay personal de intendencia o todo el personal que haya intervenido se tiene que autovigilar para cualquier presencia de algún síntoma respiratorio dentro de los 14 días posteriores, a realizar las pruebas necesarias y proceder a su aislamiento como lo mencionan ahora las nuevas prácticas o lo que se está recomendando ahora en una plática que hubo, una conferencia de una doctora italiana acerca de cómo el testeo, las pruebas que se deben de hacer sobre todo al personal de salud y que esté asintomático incluso son de mucho valor para poder manejar con mayor precisión y con mayor éxito como lo han hecho en otros lados. Entonces, eso es lo que procedería en este caso y que también el señor gobernador y el rector de la Universidad de Guadalajara dieron su conferencia de prensa hoy en la mañana diciendo que se iban a efectuar este tipo de pruebas, a lo cual nos da mucho gusto a los médicos porque podremos así dar un paso más y tomar la experiencia de otros países como a los que sí tuvieron éxito y los que no lo hicieron, y como les comenté en un principio, es al día de hoy y yo creo que cada día vamos a aportar más y según lo que vayamos encontrando, vamos a poder aportar en el conocimiento mejor de esta enfermedad. Posterior que se terminó la evisceración y que se cierran cavidades, se sacará, se meterá otra vez el cadáver a sus respectivas bolsas. Como habíamos comentado, entre cada bolsa se hará también la efusión con la solución de hipoclorito de sodio, siguiendo los protocolos de descontaminación.
Y asimismo, posteriormente, en el lugar donde se realizó la autopsia, vamos a descontaminar la misma persona, que es el ayudante de autopsias, para evitar que intervengan más personas y haya contaminación. Vamos a descontaminar el área, la mesa de trabajo, se meterán a fijar las vísceras en formol al 10% por más de 24 horas y se quitará también el equipo de protección personal en otro lado que no es el área de autopsias. Bueno, de aquí ya me lo pasé, pero era que vamos a evitar el uso de sierras eléctricas, salpicaduras, sí lo comenté, que es lo que hace los aerosoles. Asimismo, también es cierto, no usar agua a alta presión si es que requerimos abrir los intestinos. Es muy importante también si en su momento y dependiendo del caso, consideramos o considera el patólogo tomar, como toda autopsia que hacemos, autopsia clínica, algún otro tipo de muestra que pueda aportar al mejor conocimiento de la enfermedad. Sobre todo en estas patologías que todavía estamos descubriendo, estamos viendo o corroborando lo que autopsias previas ya han establecido. Así, al finalizar, como les comenté ya, pues se meten en las 2 bolsas con el hipoclorito de sodio. Se mete el cadáver a la cámara fría de 2 a 4 grados hasta que el cuerpo sea retirado. Este cadáver, ya con las 2 bolsas, se mete al féretro sin que esto ya conlleve un riesgo alguno y puede moverse el féretro a sí mismo una vez ya estando ahí en el bueno, posteriormente la persona que realizó se retira el equipo de protección personal de acuerdo a norma y se elimina como RPBI, se realiza higiene de manos. Se sugiere también que este personal posterior se haga un baño después de haber terminado esta autopsia, como sería con cualquier autopsia, que se considere, bueno, toda autopsia es considerada potencialmente infecciosa. Y más en estos casos en los cuales debemos de tomar las medidas necesarias para tal fin. Bueno, y el resguardo del cadáver hasta que ya sea entregado, como comenté previamente, al servicio funerario contratado por el familiar o en su defecto de ser no identificado, pues dependiendo, o a veces abandonan también. Hay pacientes, hay cadáveres que los han llegado a abandonar y entonces ya entra Fiscalía y Ciencias Forenses. Y ya que lo recoge la funeraria, aquí sería la cadena de custodia o cómo vamos a ir llevando las diferentes etapas del manejo del cadáver, pues igual, también ellos deben de recibir el cuerpo portando su equipo de protección personal, realizando movimientos mínimos en el manejo del cadáver. Se sugiere no realizar tanatopraxia alguna, es decir, no embalsamarlos, ni tanatoestética sobre el cadáver, si no se cuenta con el equipo de protección personal y también el equipo de protección físico o las instalaciones apropiadas para tal fin. Una vez que la bolsa se mete al féretro, no implica ya riesgo alguno, pueden movilizarse. Se recomienda al familiar la cremación o incineración. No es obligatoria la cremación, dependiendo también del uso y costumbre de las familias. Se exhorta a suspender velatorios. Aquí en Jalisco, en base a las recomendaciones y la normatividad que expedió Secretaría de Salud, menciona que puede hacerse un velatorio que no sea mayor a 4 horas y este velatorio siempre y cuando los servicios funerarios
tengan las instalaciones de la distancia adecuada, de la sana distancia, y no más de 20 personas en el lugar. Bueno, una vez que ya se entregó el cuerpo y que ya el servicio funerario, en el lugar donde estuvo el cadáver, en el servicio de anatomía patológica o en el lugar de descanso adecuado para tal fin, se tiene que desinfectar de cualquier derrame o fluido corporal con papel y desecharlo como RPBI. Se limpian superficies con agua y jabón, cloro al 0.1%, se deja actuar por 10 minutos. El tiempo de contacto, se enjuaga el área para el residuo que pudiera quedar. También hay una técnica que se llama de las tres, o sea, son como de los tres baldes, o sea, para que lo manejan bien el personal de intendencia para no contaminar y para seguridad de ellos mismos. Ahorita en específico voy a hablar también sobre todo de las personas no identificadas o de las recomendaciones que da aquí el gobierno del estado, Secretaría de Salud, acerca de los cadáveres de personas no reclamadas o no identificadas. Cuando un familiar no acude a reclamar el cuerpo, se da aviso a trabajo social y ellos tratarán de localizarlos. En caso de no encontrarlos, se informará al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que es lo que aplica aquí en nuestro estado, y el instituto deberá integrar un archivo básico de identificación y realizar el registro correspondiente para su posterior identificación, y el cadáver será inhumado en un espacio individualizado. Esto es lo que viene tal y literal en lo que recomienda Gobierno del Estado, Secretaría de Salud. También sería muy interesante si posteriormente a lo mejor alguien que está en estas áreas de lo que es Fiscalía y Ciencias Forenses podrían aportar adecuado de este tipo de cadáveres, cómo ellos ven su perspectiva, qué es lo que tienen y qué pueden aportar para que todo esto sea lo más fluido y como todo cuando empieza, lo más adecuado, correcto y para la seguridad de todos. Otro problema en el cual nos podemos enfrentar en el manejo de cadáveres serían los no hospitalarios, cuando un cadáver fallece en su casa o cuando fallece en la vía pública. Y aquí pues está normado ya también en cuanto al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, y también lo maneja estas directrices que la semana pasada nos hizo llegar Secretaría de Salud, que de ser posible, o sea, para ver el certificado de defunción, lo ideal sería realizarlo en el mismo sitio del deceso, pero para esto el personal de equipo forense debe de contar, o sea, es el que debería de hacerlo según el documento, la guía del gobierno del estado que emitió la semana pasada. En cuanto al equipo forense, sería el que vendría a dar o a certificar esta muerte. Queda abierto. Yo creo que sería muy importante que pudiéramos trabajar en conjunto, que a lo mejor nos ampliaran más el médico legista, como dice ahí, de ser procedente, se expide el certificado de defunción conforme a formato, o sea, lo que es la Secretaría de Salud, el certificado de defunción, como la persona autorizada para tal efecto. Y las instituciones públicas o privadas de servicios funerarios serán los encargados de trasladar a los cadáveres para que sean cremados o inhumados. Cuando cadáveres también jaliscienses en este caso fallecen en el extranjero con este tipo de enfermedad SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
Su repatriación pues va a estar sujeta a disposiciones emitidas por autoridad federal competente y seguirá esa normatividad que aplica y conforme a los trámites migratorios. Todo este marco legal que les acabo de comentar, todo esto pues se basó en, como se los dije en un principio, en las normas que aplican para, para los cadáveres, la de Semarnat, la de seguridad, asimismo las guías operativas de vigilancia epidemiológica, la Ley General de Salud. Y también muy importante es que si hay alguna duda, que si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, se tiene un correo que es atención.mlcgmail.com, todo con minúscula para algún tipo de pregunta que surgiera. Ya por último, aquí yo voy a comentarles ya rápidamente el manejo de los especímenes histo y citopatológicos en este tipo de pacientes, y es acerca de las recomendaciones que hace el Colegio Asociación, que es del Colegio y Asociación Mexicano de Patólogos, para establecer qué criterios, tanto para organizar y cómo va a funcionar el manejo en los laboratorios privados y públicos, sobre todo que de las efusiones cavitarias, de los líquidos que manden a estudio, de las broncoscopías, de líquidos pleurales para su estudio. No se recomienda el estudio citológico de líquidos, ni expectoración, lavado bronquialveolar, ni el estudio histológico con biopsias. Pero si se requiere, debemos de hacerlo, tomando las medidas necesarias. ¿Por qué no se recomienda? Porque el estándar de oro para el diagnóstico de esta infección, o sea, básicamente será el cuadro clínico y la PCR en tiempo real de hisopados nasofaringios. Pero conforme pase el tiempo vamos a hacer vamos a estudiar más a estos pacientes. Entonces debemos estar preparados. Es muy importante que los médicos que van a mandar este tipo de estudios sepan que las muestras deben ser tomadas por personal capacitado. Asimismo, que el transporte al laboratorio de patología va a ser tanto de piezas quirúrgicas, líquidos, biopsias por aspiración, deben colocarse en un contenedor primario, en un frasquito, como siempre lo hacen, que puede ser de vidrio, que puede ser de plástico. Se sugiere que sean esos frasquitos como de orina que los mandan, y posteriormente se colocan en recipientes mayores secundarios, otro frasco más, otro como Tupperware, donde venga otro recipiente mayor secundario, y a su vez serán introducidas en bolsas de plástico selladas, debidamente etiquetados como potencial, que debe de decir material potencialmente infeccioso COVID. Una vez que se lleva con la solicitud y los datos clínicos necesarios para poder interpretarlos, en el laboratorio de patología se deben hacer en instalaciones de bioseguridad 2, aunque todo líquido o todo material que viene de un paciente de caso COVID-19 son considerados de nivel de seguridad 4, porque sabemos que no hay tratamiento, que son, está en estudio todavía y que son de mucho riesgo y son letales. Pero la mayoría de los laboratorios de patología son nivel 2 y también hay nivel 3. Entonces, utilizando las prácticas de trabajo estándar y asimismo con nuestras medidas de seguridad, como siempre, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues que diluir las muestras, realizar pruebas de diagnóstico, extracciones de ácidos nucleicos. O sea, esto se hace preparación, y fijación química o a veces térmica para hacer los extendidos celulares y verlos al microscopio. Aquí sería muy importante decir sobre todo el manejo de la centrífuga. No se sugiere manejar centrífuga porque esta se contaminaría y hace aerosoles. A menos que tengamos, ahorita vamos a ver las campanas de flujo laminar.
Cuando ya una vez se ha fijado el material en formol, este disminuye su nivel, o sea, nos da un cierto grado de seguridad. También cuando se va a realizar estudios de microscopía electrónica, el tejido fijado en glutaraldehído, este va a ser de más de 48 horas. Y posteriormente se tienen que limpiar superficies contaminadas de tejidos, líquidos y secreciones. Y de esta misma forma, igual que es como en autopsias. Y se desaconseja trabajar con tejido en fresco o congelado, porque los transoperatorios o de inmunofluorescencia directa que se hacen en muestras en fresco, al realizar el estudio congelado y hacer el transoperatorio, hay también formación de aerosoles. Aquí, como vemos, se ve la campana de seguridad, que es una campana de flujo laminar. Ahí podemos utilizar la centrífuga, pero después se tiene que descontaminar esta centrífuga también. O debemos de tener un rotor de centrífuga cubierta de seguridad. Y no se recomienda, como les comento, el estudio de expectoración, lavados bronquiales. Seguimos conociendo la enfermedad y estamos en la mejor disposición de hacerlo, pero al día de hoy es lo que mencionan las guías tanto del Colegio Americano de Patólogos, el colegio aquí de la Asociación Colegio de Patólogos de México. Bueno, ahora bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Estamos aquí. Aquí dice Marta Leticia González Bautista, comenta que antes de dar salida al cadáver en la sala de autopsia o reposo, los familiares pueden verlo nuevamente. Esto implica abrir bolsas y utilizar nuevos equipos. No implica romper así es, no implica romper la desinfección. Y como les comentaba, muchas veces vamos a tener muchos cadáveres y que lleguemos a dar, es como parte de la cadena de custodia reconocerlos de nuevo. O sea, no reconocerlos, tener la seguridad que se llevan el que es. Y sí se debe de hacer. Y el paciente, los familiares lo piden, y aunque no lo pidan, es seguridad en el proceso. Aquí María de Guadalupe Campos Márquez dice, la necropsia se realiza a petición del Ministerio Público Fiscal en hechos violentos. ¿Cómo saber si son portadores sanos? Así es, los cuerpos o que se van a trabajar. Así es, o sea, estoy de acuerdo, ¿cómo saberlo si son portadores sanos? Pero como siempre lo hemos dicho, quien ha dado clases, quien trabajamos o hemos trabajado en esto, toda autopsia es considerada potencialmente infecciosa. Lo mismo pasaría, ¿cómo sabemos si tiene una hepatitis? ¿Cómo sabemos si tiene algún otro tipo de enfermedad infecto-contagiosa? Entonces, tomar las medidas de precaución y de protección personal para una autopsia normal, porque toda es potencialmente infecciosa, y con mayor razón para esta, como bien lo mencioné en un principio, con las mascarillas N95, la careta, el traje quirúrgico impermeable, la bata impermeable, los dobles guantes, el guante de nitrilo, guante contra corte, todo esto lo debemos de tener, sí. Mario Guzmán Gutiérrez dice, buenas noches a todos, me integré un poco tarde, la pregunta puede ser obvia. ¿Cuál es la recomendación social en relación al funeral del paciente fallecido? Bueno, ya lo comentamos también, que puede cremarse o inhumarse, que se recomienda que no haya velatorio, si los familiares quieren y la funeraria puede asegurar que va a haber una sana distancia y no debe de ser más de 4 horas, no debe durar más de 4 horas el funeral. Aquí al menos en Jalisco puede hacerse, y también de igual manera debe de inhumarse o cremarse lo más rápidamente posible. Sí. ¿Verdad? También si tienen preguntas, las pueden hacer y las contestamos después. Atención,
mlc@gmail.com. Dice, ¿por qué luego del manejo del cadáver no es recomendable hacer la higiene de manos con alcohol gel? Porque es mejor hacerla con el lavado de manos con agua y jabón. O sea, si no hay, pues bueno, con alcohol gel. El reporte de histopatología, ¿qué órganos estudiados nos daría el diagnóstico y qué paciente presentó y qué reportaría? O sea, estos son básicamente hallazgos de autopsia. Digo, la plática no es como de autopsia, pero sí hay algunas series, tanto de los chinos que hicieron autopsias mínimamente invasivas y el mayor número de autopsias que se han hecho, es una serie de 50 autopsias de Italia. Ahora en Estados Unidos ya han reportado varias autopsias también con hallazgos muy interesantes que podríamos verlo en otra sesión donde se podría analizar esto con mucho gusto. Aquí hay una pregunta también para el abogado. Dice, ¿puede ser considerado COVID-19 una enfermedad general o riesgo de trabajo para el médico que la enfrente? Aquí el abogado. Y que mencionan también cuál es la autopsia mínimamente invasiva, sería tomar biopsias de los diferentes órganos y no abriendo cavidad craneal, o sea, de cerebro. Esas son las autopsias mínimamente invasivas, que no hay como una autopsia completa, pero también el riesgo es alto y también las instalaciones deben de, o sea, tanto los filtros que hay, el aire que circula, todo eso debemos de preverlo, o sea, debes de prever todo eso. Y los lugares donde se han hecho las autopsias en Estados Unidos o en China, pues tienen todo el equipo y por eso, bueno, dice, en un hipotético escenario catastrófico con saturación de cuerpos en la morgue hospitalaria, ¿en qué espacios y qué medidas habilitar para el resguardo de tantos cadáveres? Eso va a depender de cada unidad hospitalaria y dependiendo también del número de pacientes que llegan, y si estamos en un escenario catastrófico se pueden habilitar como tipo, pues no hospital, porque no va a ser un hospital, pero como casas de campaña. Pero aquí lo más importante es que se les se hagan los procesos. Cada hospital debe de manejar, cada servicio de patología debe de manejar y ver sus escenarios dependiendo de los pacientes que tienen en el hospital y de las proyecciones que se hagan, que epidemiología lo ha hecho, al menos aquí en Jalisco. La Universidad de Guadalajara ha trabajado y ha sido muy certera, hasta un 97% o más del número o sea, lo que vamos a esperar y lo que esperamos en cuanto al número de infectados y al número de cadáveres. Y en base a eso, planear, es muy diferente cada zona, pero en un momento dado sí podrían ser como lo han hecho en otros países, o sea, que levantan como hospitales de tipo carpa y se tienen ahí, pero no es tanto el lugar, aparte, es más el proceso que se haga, cómo va a trabajar trabajo social, cómo van a hacer la entrega de cadáveres, la salida de los mismos. ¿Sí? ¿Cuál es la bolsa idónea? Lo explicamos ya para el cadáver, porque los están poniendo en bolsas extravagantes de plástico negro, sin cremalleras, y no hay sábanas impermeables o resistentes a fluidos. No, lo normativo, y es que las sábanas donde están los cadáveres deben de ser impermeables y resistentes a fluidos. Pero recuerden que estamos ante una emergencia sanitaria. Muchas veces hacemos con lo que tenemos y lo que contamos. Hay normatividades que debemos de seguir y debemos de prever, debemos de pedir. Pero en general las bolsas de cadáver que conozco y que hemos visto y que hemos tenido, al menos en nuestro hospital, que hemos manejado siempre son de este tipo. La mayoría de las bolsas son biodegradables,
son resistentes, hay para adultos y hay pediátricas, pero nosotros manejamos la bolsa para adulto. Ahora se pide que sean 2 bolsas de cadáver, que pueden ser, hay unas que traen una cremallera en U, o hay otra cremallera que viene en medio. Pueden ser cualquiera de las dos, siempre y cuando que estén completamente cerradas. Lo importante también es cómo manejar al cadáver, cómo amortajarlo, cómo pinzar las sondas si las tiene, tapar los orificios, poner el cloro. Hay una guía mandatoria para todo el territorio nacional que la da Salud Federal, la pueden buscar, está vigente y que dice lo mismo básicamente que lo de Jalisco. Son cosas mínimas que también la tiene la Organización Panamericana de la Salud. Dice, bueno, ¿qué medidas de sanitización utilizar para la camilla? Igual el cloro y las que se utilicen, o sea, agua, jabón y posteriormente cloro al 0.1%. Las medidas deben ser las mismas para las defunciones por neumonías atípicas, sí, con confirmación de COVID. Recuerden que estos son casos sospechosos de COVID y el mismo COVID. Y como repito, todos los que hemos practicado autopsias o que trabajamos en un lugar como patología, toda muestra de patología, todo líquido, toda efusión cavitaria que nosotros analizamos y que viene de un paciente vivo, un líquido cefalorraquídeo, un líquido pleural, líquido ascítico, es potencialmente infeccioso. Sea ahorita en esta emergencia o no lo sea. Nosotros los patólogos trabajamos con riesgo. Nosotros también, y todo el personal que trabaja en patología debe de tener insalubridad en ese sentido, porque trabajamos con riesgo. Las autopsias son siempre todas, las autopsias forenses también, porque no sabemos, alguien que aparentemente puede ser un portador asintomático, no solo de COVID, de cualquier otra cosa. Y todo el personal que maneje autopsias somos de alto riesgo. A ver. ¿Existe algún protocolo para, sí? O sea, la necropsia, como toda, metodológica, sistemática y como cualquier autopsia infecciosa, con todo el cuidado, como bien lo comentamos ya aquí. ¿Por qué utiliza? No, el hipoclorito de sodio no es para preservar el cuerpo ni el espécimen, es para, posterior de amortajarlo, rociar el cadáver, y son los lineamientos que dan tanto Secretaría de Salud Federal y diferentes institutos, así como la OMS, y que también ha adoptado el gobierno del estado. Si el familiar reclama el cuerpo, dice Javier Agustín Carlos Camacho, si el familiar reclama el cuerpo identificado y no desea que vaya al forense y quiere llevarlo al servicio de velación y entierro, es factible. Si la muerte es natural, si no hay un hecho delictivo que perseguir y es lo reclama su familiar, no tendrá por qué ir al CEMEFO. Aquí es cuando es un cadáver no identificado o es un cadáver que no es reclamado por sus familiares, que ese sería también otro tema de plática. En estos cadáveres o aquellos que fallecen en su casa y que a lo mejor no tuvieron un médico que los estuvo tratando, y quién certifica ese tipo de muertes. Dice José Ignacio Guzmán, ya que se están mandando a su casa a numerosos pacientes al fallecer en domicilio y la sospecha de COVID-19, ¿harán el certificado de defunción o llenarán de cadáveres el Instituto de Ciencias Forenses para realizar la necropsia antes de hacer un certificado de defunción, tomando en cuenta que puede haber muchas defunciones simultáneas y el servicio se verá rebasado? Así es. Yo creo que sí nos veremos rebasados, no solo ciencias forenses, nos podemos ver en un escenario nosotros y ellos, pero la ley es la ley
y aquí, si este cadáver no es identificado, también Ciencias Forenses puede expedir con la clínica, con lo que vea, sin necesidad de hacer una autopsia, un certificado de defunción. Creo que va a ser muy conveniente tratar este tema también así, ya con mayor especificidad. Lo comento porque viene en las guías que mandó la semana pasada el gobierno del estado, y que muchas veces se está dando ahorita con los no identificados. Bueno, Gigi dice, mi comentario va enfocado porque pertenezco a un hospital psiquiátrico. Una ventaja es que nosotros no tenemos mucho contacto con pacientes de COVID, pero en caso de ingresar un paciente con datos de COVID o sospecha que llegue a fallecer, nosotros no tenemos un lugar indicado para colocar un cuerpo. ¿Qué se sugiere colocar como medidas de protección? ¿Cómo se debe aislar ese lugar? Bueno, aquí, como cualquier cuerpo, o sea, debe, con todas las medidas y con todas las precauciones, es sospecha, porque no van a tener una prueba confirmatoria. A lo que yo me estaba refiriendo era cuando tenemos a los hospitales de segundo y tercer nivel de pacientes que tienen toda la sintomatología de la clínica o que estuvieron intubados o que son sospechosos, los que están en hospital, efectivamente, los que llegan al hospital, que son los más graves. Pueden fallecer en su casa, pueden fallecer, a lo mejor también hay otra situación hipotética en un asilo, con esos síntomas, pero en los asilos por lo general hay médicos que están encargados de ese asilo, conocen al paciente y podrán extender su certificado de función. Aquí, y es una persona conocida, el cual tiene familiar. El problema aquí implica cuando no hay familiar, cuando es una persona, porque también las leyes han cambiado con respecto a eso, a una persona no identificada no se puede cremar, son unos lineamientos que han salido últimamente a partir de las desapariciones, no se puede cremar, se tiene que hacer una ficha identificativa que las personas que trabajan en forense, los doctores, los antropólogos saben más de eso. Y entonces aquí, de por sí ellos tienen mucho trabajo. Sabemos el gran trabajo que tienen. Y con esto, o sea, vamos a tener más trabajo todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues plantear y saber al menos poner nuestros diagnósticos, nuestras necesidades y ver cómo lo podemos hacer resolutivamente de la mejor manera por el bien de todos, de los pacientes, de nosotros los médicos, y esto no se ha terminado de escribir, no es un hecho terminado, cada día va cambiando, cada día aparecen nuevas cosas y así vamos a estar, para el bien de todos, no sé. Aquí dice Sergio Daniel Rodríguez, soy médico legista. En el archivo básico de identificación humana se solicita muestra genética, la cual debe ser de hueso del cuarto arco costal o muestra de sangre fijada en tarjeta. Con lo cual la duda para nosotros sigue siendo cómo podemos integrar el archivo básico sin abrir el cuerpo. ¿Qué sugiere colocar como medidas de protección? ¿Cómo se debe aislar el lugar donde estuvo en contacto con el paciente? Las medidas de protección son las universales del uniforme quirúrgico, la bata quirúrgica, el traje de cirugía, la bata quirúrgica, que es el traje de cirugía impermeable y desechable. Bata quirúrgica impermeable desechable, doble guante de látex nitrilo, la mascarilla N95 o similar, que son las FF2 o FF3, gogles herméticos y careta. Es la protección universal para este tipo Doctora, para COVID. voy a interrumpirla porque ahí se confundió con las preguntas. La pregunta del doctor Daniel Rodríguez era si después de todo lo dice, la duda para nosotros sigue siendo cómo podemos integrar el archivo básico sin abrir el cuerpo No, y pues, por cuánto tiempo se debe mantener el cuerpo en cámara de refrigeración antes de enviar a fosa común. Ahí se le movió la computadora y contestó la de la doctora Gigi que iba a contestar. es cierto. Entonces, si lee la del doctor Rodríguez Javier,
Dice, ¿cómo podemos entregar? Su pregunta es, ¿cómo podemos entregar el archivo básico sin abrir el cuerpo? ¿Y cuánto tiempo se debe mantener el cuerpo en cámara de refrigeración antes de enviar a fosa común? No es tanto enviar a la fosa común. Aquí el hueso, o sea, sí lo tenemos que abrir, si la metodología y se necesita para poder tener suficiente muestra de sangre, se va a manipular, se sacará la sangre con todas las precauciones y si se necesita sacar de ese hueso, pues se abrirá. Pero si aquí también dice o muestra de sangre fijada, creo que implica menor riesgo la sangre fijada en tarjeta y también por cuánto tiempo se podrá mantener en una cámara. No se mantiene mucho en una cámara, a veces se hacen inhumaciones individuales. Desconozco dónde, desconozco cuándo, por eso, o sea, en ese sentido, y no lo menciona la guía, yo creo que aquí como lo mencioné, es muy importante que sí, aquí el Instituto Forense nos orientara más hacia cómo ya en estos, para manejar las tarjetas de identificación, exactamente. Y las preguntas pueden quedar aquí en atención.mlc@gmail.com para su posterior contestación. Doctora, yo quisiera así hacerle dos preguntas más, ¿sí me permite? Sí, claro. El doctor Ramón Delgado nos dice, ¿qué conducta o manejo se le dará a los cadáveres por COVID? ¿Se deberán incinerar o van a fosa común? Gracias y felicidades por tu disertación. El cadáver puede cremarse o puede inhumarse. Y el destino final, aquí prácticamente, si es conocido, si está identificado por un familiar, lo que el familiar decida. Si no es identificado, entonces se le hará su tarjeta de identificación y las normatividades que apliquen para este tipo de pacientes no, o cadáveres no identificados, que muchas veces sí tienen que quedar resguardados un tiempo, cierto tiempo no propiamente en refrigeración, pero hay lugares, al menos en otros países, donde sí se inhuman temporalmente hasta que alguien los reclame, cuando no son identificados. Muy bien, el doctor José Antonio Pérez nos dice, buenas noches, ¿cuántas horas dura COVID-19 en el cuerpo humano de un finado? Puede durar, incluso, puede durar hasta 9 horas ahí en el cuerpo, en los órganos, donde, sobre todo también en el epitelio respiratorio. ¿Existe una ley que Y obligue a el practicar intestino. autopsia? El doctor Sergio Toff, ¿existe una ley que obliga a practicar autopsia a pacientes con COVID? ¿Que obligue? Si hay Sí, un delito que perseguir, si hay una, o sea, si hay algún hecho probablemente delictivo que probar, se tiene que realizar la autopsia. Pero si no hay un hecho que probar, las recomendaciones es no practicar autopsia. muy bien. La última, doctora, y bueno, yo me reitero que cualquier otra pregunta, todas estas preguntas se las vamos a pasar a la doctora Judith para que ellas las conteste y se envíen a cada uno de todos ustedes. El doctor José Manuel Hernández, después de muerto el paciente, ¿cuántas horas después se considera que puede transmitir la infección? Hasta 9 horas, 12 horas puede transmitirla siempre y cuando no se toman las medidas precautorias como aquí, que lo que nosotros les comentamos de cómo manejar el cadáver ya cuando se va en sus dos bolsas y en su féretro, no implica riesgo alguno. Las cenizas tampoco implican riesgo alguno, pero al menos aquí las directrices dicen que se puede inhumar o cremar. Muy bien, doctora Judith, muchísimas gracias, como siempre. Nos dejó muy buena sabor de boca tu exposición, pero también muchas preguntas, hay muchísimas preguntas. Yo sé que no hay tiempo para contestar todas, pero nos hizo favor de contestar algunas de las más importantes. Digo, no todas, todas son muy importantes. El verdadero valor de este seminario
es que en vivo podamos contestar la mayor cantidad de preguntas como ahora. De hecho, estamos pidiendo a los siguientes panelistas que simplifiquemos, como lo hizo atinadamente la doctora Judith, un poco más las pláticas para permitir más tiempo de preguntas y respuestas y generar más las dudas más evacuar las dudas que pudiéramos tener. Doctora, muchas gracias. La esperamos próximamente con un nuevo tema. Quiero dar un agradecimiento nuevamente especial al doctor David Sánchez, doctora Patricia Maldonado de Yo Soy Médico 17, que siempre nos prestan su plataforma de Facebook Live. Hoy en día, por un tema de técnico, no se pudo hacer, ya hay 2 o 3 ocasiones que ha pasado esto, pero esta plática estará disponible en el Facebook de Medical Legal Center y en el de Yo Soy Médico 17. Igualmente, les quiero estar al tanto en nuestras redes sociales de Medical Legal Center, tanto de Facebook, de Twitter y de Instagram, donde estaremos generando la información de los próximos próximos temas que tendremos. El día de mañana tenemos al doctor Robles Elías, el jueves tenemos al licenciado Oscar Alcaraz, con el tema de la responsabilidad administrativa de aquellos servidores públicos ante los casos de COVID-19, y el viernes un servidor con un tema fundamental, que es la discriminación hacia los profesionales de la salud por este tema de COVID-19. Tenemos 2 sorpresas importantes. Tenemos una invitada que les dará un mensaje, la doctora Bernadette Castillas. Es un mensaje, tenemos 2 sorpresas para si nos escuchan ese día, y agradecerles nuevamente el favor de estar con nosotros y de su asistencia. Les pido, les agradeceré mucho que puedan compartir el link con el que ustedes ingresan a todos sus compañeros médicos o profesionales de la salud, porque esos temas son de interés para todos y es muy valioso que todos tengamos la homogeneidad de criterios y la homogeneidad de cómo actuar en los próximos días, semanas y quizá meses. Sin dudas, que trabajemos sin dudas. Y nuevamente, doctora Judith, muchas gracias por su apoyo en esta plática. Señores, muchas gracias, muy buenas noches.